Bueno, mis hermanos, como ya algunos lo mencionaron, estamos ya en el último domingo del 2024 y gracias al Señor también por toda su fidelidad en este año. El Señor ha sido bueno y por eso estamos aquí. Sí, hemos luchado, hemos batallado, tal vez hemos sido derrotados, pero el Señor nos ha levantado. Bueno, el asunto es que aquí estamos ya finalizando este 2024 y seguro con muchas expectativas para lo que viene a futuro. Pero la pregunta que tal vez tendríamos que ahora hacernos y preguntarnos un poco es, ¿cómo está terminando este año? ¿Qué ha sido de aquí para atrás? ¿Qué podría decir? Sí, he terminado bien, gracias al Señor, a todos está bien en medio de todo. O de pronto puede decir, este año no fue tan bueno, han sucedido cosas difíciles y no estoy bien, ¿sí? Así es la realidad. Y bueno, tal vez para meditar un poco, ¿qué pasaría si hoy fuera el último día de su vida, ¿no? También podríamos preguntar, ¿cómo está concluyendo su vida? La vida, bueno, la muerte nos sorprende o nos puede sorprender, y ¿qué tal si este es el último día? ¿Qué hay en su vida de aquí hacia atrás? ¿Qué deja? ¿Cómo está quedando su vida? Podría decir, sí, pues he terminado bien, estoy listo, o de pronto pues las cosas quedan como sueltas, no están tan bien. Bueno, no sé cómo es su situación, su vida, pero sí quisiera que en esta mañana meditemos ante todo esto, tomando en cuenta que la voluntad de Dios, escuche bien, esto es que terminemos bien en todas las áreas de nuestra vida. Si usted empezó un matrimonio, si usted empezó a formar una familia, si usted empezó un emprendimiento, si usted empezó un ministerio, bueno, en todo lo que nosotros nos queramos involucrar, si usted empezó en todo esto, el objetivo, la voluntad de Dios es que terminemos bien. Terminar bien para terminar bien sí se requiere batallar mucho, en todo sentido. Muchas veces algunos aquí es donde se sienten derrotados, se sienten acabados y dicen, bueno, hasta aquí, yo ya no voy más, ya no lucho. No, es la voluntad del Señor que en medio de todo podamos terminar bien, ¿sí? Esa es la idea. Y la pregunta es, ¿cómo terminar bien? Bueno, justamente aquí vamos a ver un tema que nos puede aclarar un poquito esto, pero hay un versículo en Juan 15 que es muy conocido, Juan 15, 5, sobre todo la segunda parte, dice, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que hacer para poder llegar a concluir ciertas metas en nuestras vidas y terminar bien? Pues estar unidos a Él, sometidos a su voluntad, unidos a Cristo, porque Él nos dice claramente, el que permanece en mí, como yo en Él, dará mucho fruto, dar mucho fruto, ¿sí? Separados de mí no pueden ustedes hacer nada, separados de Dios no podemos, creo que llegar bien a ninguna parte. Por ahí nos vamos a quedar estancados, derrotados, acabados. El asunto, repito, o la voluntad de Dios es que lleguemos bien, ¿sí? Ya, bueno, entonces vamos a finalizar aquí, justamente, vean, se finaliza el año y finalizamos también el primer libro de Samuel, el capítulo 31. Con este capítulo se cierra Primera de Samuel. Cuántas cosas que hemos visto en todos estos 31 capítulos, y ahora vamos a ver la parte final. Pero justamente en la parte final, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que no es un buen final. Hemos aprendido mucho acerca de este primer rey de Israel, Saúl. Dios lo escogió a él, Dios lo escogió en su juventud, le dio muchas oportunidades, derramó su Espíritu Santo en él, lo hizo el rey de Israel. Bueno, este hombre tuvo muchísimas oportunidades, pero lamentablemente no las supo aprovechar. Y sobre todo, pues no estuvo conectado al Señor como era su voluntad. Entonces, prácticamente este capítulo nos va a mostrar que su vida fue un caos y terminó lamentablemente, como digo, mal. ¿Sí? Pero así no debe ser. Repito, la voluntad del Señor no es esta, que terminemos de esta forma. El Señor quiere que terminemos bien. Entonces, prácticamente aquí vamos a ver el tema de
de este mensaje para finalizar el año es, suena un poco raro, ¿no? Terminar mal. Bueno, esa no es la voluntad del Señor, pero el capítulo nos lleva a esto, cómo cierra esta historia de Saúl, que lamentablemente termina muy, muy mal. ¿Por qué termina mal? Justamente porque fue desobediente a la voluntad del Señor. Así de simple para entender. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? ¿Queremos llegar lejos? ¿Queremos terminar bien, concluir bien? Pues el Señor quiere que hagamos su voluntad. Punto. Eso es todo, ¿no? Pero aquí vamos a ver algunas cosas. Claro, este mensaje dice terminar mal, pero yo quiero mostrar a través de la Biblia, sí, cuál es la voluntad de Dios para que usted y yo, en todo lo que emprendamos, sea este año que se está finalizando, el que viene, como sea, que terminemos bien, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, vamos a ir viendo paso a paso aquí cómo nos muestra este último capítulo de Primera de Samuel. Y el primer punto lo he puesto aquí, cuando se termina mal es porque se pierde la batalla. Y no solo una batalla, puede ser todas las batallas que tenemos que enfrentar en la vida. Pensando en el rey Saúl, él estuvo casi más de la mitad de su vida, podemos decirlo así, porque de muy adolescente el Señor lo llamó a ser el rey de Israel, pero casi toda su vida la desperdició. Tuvo que enfrentar muchas batallas, sobre todo con los enemigos, con los filisteos, pero prácticamente casi en todas fue derrotado. Sobre todo cuando ya se desconectó del Señor, ¿sí? Es ahí donde empezó a sufrir bajas, a perder batallas, ¿sí? Y pues la muerte le alcanzó justamente en una batalla. Entonces, ¿cómo se termina mal? Yo quiero cambiar esto, ¿no? Para terminar bien hay que pelear entonces las buenas batallas que el Señor nos pone en la vida. Bueno, el primer versículo, ¿sí? Vamos a ir leyendo de a poco, nos dice de esta manera: los filisteos fueron a la guerra contra Israel y los israelitas huyeron ante ellos. Muchos cayeron muertos en el monte Gilboa. Bien, este capítulo en verdad se conecta con el capítulo 28, 29. ¿Sí? El 30 prácticamente era David defendiendo a su familia, pero el capítulo 28, si usted recuerda, ahí era donde los filisteos se enfrentaron ante los israelitas y Saúl consultó al Señor. Y el Señor no les respondió. No les respondió para nada el Señor. Y si recuerdan, ¿qué es lo que hizo Saúl en su desesperación, en su angustia? Fue y consultó a una divina, practicó la brujería. Y es ahí donde el Señor todavía se alejó más, porque esto es un pecado. No sé si recuerda esta predicación, y esta es la continuación. Ahora, en estas condiciones, Saúl tiene que enfrentar la batalla, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Con Saúl prácticamente vamos a ver que se siente o su sentimiento es impotencia. No tiene fortaleza para enfrentar. Él sabe que está debilitado y que no tiene el suficiente poder para enfrentar la batalla. Ya aquí ya están batallando contra los filisteos. Dice que muchos israelitas ya murieron, ¿sí? Y el rey prácticamente se siente impotente. Sentirse impotencia, sentir miedo, huir ante todas las circunstancias que tiene que enfrentar. Bueno, a veces tal vez de pronto nos sentimos de esta misma manera, en estas condiciones, de que ya no tenemos fortaleza, de que ya lanzamos, como se dice, la toalla, ya no queremos batallar, porque en verdad nos sentimos impotentes. ¿Cuántas veces, no sé, usted se ha sentido en estas condiciones y ha dicho hasta aquí llegué, ya no va más, ya no tengo fuerzas, ya no tengo ni la salud, ya no sé qué hacer? Bueno, hay situaciones complicadas. Entonces es donde como que nos debilitamos y perdemos la batalla. Eso es terminar mal. Repito, la voluntad del Señor es que terminemos bien cuando tenemos que enfrentar batallas. Todos los días tenemos que batallar, cada año, cada semana, todo el tiempo tenemos que enfrentar batallas. Ya lo voy a detallar un poco más con respecto a esto. Pero la voluntad del Señor es que salgamos victoriosos con su poder, con la fortaleza que Él nos da. El mismo Señor Jesús, aquí podemos ver algunas palabras, decía a sus discípulos en Juan 14, 27, la paz les dejo, mi paz les doy.
Y dice, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Y aquí viene esta parte bien interesante. Jesús dice, no se angustien ni se acobarden. Entonces, para enfrentar las batallas del día a día, el Señor Jesús dice, no se angustien ni se acobarden. Saúl, como estamos viendo aquí, está haciendo todo lo contrario. Está angustiado y está acobardado. Está con miedo. ¿Y cómo puede enfrentar así las batallas? Imagínense, para uno de nosotros, si estamos angustiados, si con miedo y todo, ¿cómo enfrentamos? ¿Cómo nos defendemos ante el ataque del enemigo? Si estamos en estas condiciones, vamos a ser derrotados. Por eso les digo, ¿cuántas veces hemos dicho hasta aquí llegamos? De aquí ya no podemos más. Entonces, la voluntad de Dios es que no estemos angustiados ni estemos acobardados. ¿Sí? El asunto es ganar la batalla. Y el apóstol Pablo nos dice en este versículo de Filipenses 1:27 también cosas interesantes, algo práctico que tenemos que hacer como cristianos para tener las victorias ante las batallas de cada día. Y Pablo dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos, repito, que vivir en el día a día? Y el Señor dice, tranquilo, pase lo que pase, pues ahí dice, compórtate de una manera digna del Evangelio de Cristo y punto. En otras palabras, el Señor dice, mantente firme en mis enseñanzas. O también podríamos entenderlo que Jesús esté reinando completamente en nuestras vidas, que ocupe todo el espacio en nuestro corazón, en nuestro ser, que sea Jesús, que sea el Evangelio, porque el Evangelio es el que genera ese poder de Dios para salvación en primer lugar y para enfrentar las batallas. Entonces, por eso Jesús dice, no se angustien ni se acobarden, y Pablo nos dice, pase lo que pase, sigan adelante. No sé cómo vivió este 2024, no sé si aplicó esto, o estuvo angustiado, acobardado, o de pronto pues tuvo miedo de las cosas y no siguió adelante, como dice Pablo, pase lo que pase. Bueno, el asunto es que ahora, de aquí en adelante, que nuestras vidas se transformen, cambien, que vivamos de esta manera, que no seamos perdedores de batallas, sino que tengamos victorias y no sentirnos impotentes ante todo lo que tenemos que enfrentar. En el versículo 2, la situación se vuelve más complicada. Seguimos capítulo 31 de 1 Samuel, versículo 2. Dice, entonces los filisteos se fueron en persecución de Saúl y lograron matar a sus hijos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Bueno, ¿qué es lo que pasó ahora? La situación se le empeora a Saúl. Primero él se siente acobardado, él se siente impotente, pero ahora prácticamente perdió algo muy valioso. ¿Qué es lo que perdió ahora? Él perdió a sus hijos, su familia. Ahora cayeron ellos en la batalla y seguramente este hombre fue más angustiado cuando recibió la noticia de que ya sus hijos habían muerto en la batalla. Imagínense todo esto, no sé cuántos papás estamos acá y tener noticias así de que nuestros hijos se han perdido, de que nuestros hijos ya no están, fallecieron, lo que sea, el mundo los alcanzó. Bueno, tantas cosas. Esto es una noticia tremenda, pero esto es también perder la batalla, de cierta manera, porque aquí justamente porque Saúl no estaba en conexión con el Señor, está perdiendo la batalla y está perdiendo su familia, ya perdió sus hijos, perdió algo valioso como son sus hijos. Algo contrario que lo que pasó con David, justamente un capítulo anterior a este, sí, hace unas semanas atrás también lo estaba predicando. En cambio, David hizo todo lo contrario en cuanto a la familia. Él batalló, él luchó para rescatar a su familia cuando estos madianitas los capturaron. Eso es lo que hizo, en cambio, David, un hombre temeroso de Dios, y ahí podemos verlo en 1 Samuel, capítulo anterior, ¿no? El 30, 19, dicen, nada les faltó del botín, ni grande, ni pequeño, ni hijos, ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que les habían quitado. Claro, porque David sí que batalló. David luchó muchísimo, pero en conexión con el Señor. Si recuerdan esto, capítulo 30, él clamó, él pidió al Señor la dirección. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo debo hacer para rescatar y luchar por mi familia?
Y el Señor le guió, le orientó, y por eso aquí en este versículo vemos que Él pudo rescatar absolutamente todo. Porque cuando se trata de proteger a la familia, a los nuestros, a nuestros hijos, sí hay que luchar con todo. Y no se diga, pues, si estamos sin el Señor, ¿qué va a pasar? Entonces necesitamos la fortaleza que viene de Dios para proteger, para amparar, cuidar a nuestra familia. Caso contrario, se nos pueden perder, como puse aquí, lo que el Señor dio, que es algo muy, muy valioso, como son los hijos. Entonces, vemos que Saúl, aquí lo puse perder el valor, perder algo valioso. Un poco para comparar, yo creo que un soldado cuando va a la batalla va dispuesto a todo. Bueno, tiene sus ideales, ¿por qué defender? ¿Por qué tiene que luchar? ¿Por qué tiene que batallar? ¿Por qué tiene que incluso estar dispuesto hasta perder su vida? No es así nomás, diríamos, de loco, sino él sabe muy claramente sus convicciones, por qué lucha con todo en la batalla. Y no se diga nosotros como creyentes, nosotros tenemos que tener claro todo lo que significa esto y por qué tenemos que luchar, por qué tenemos que batallar. Entonces el Señor sabe muy bien también todo esto, ¿no? ¿Por qué nosotros en verdad tenemos que defender lo más valioso que Dios nos ha dado? Y tenemos que luchar, tenemos que batallar, pero unidos al Señor, separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, para terminar mal, algo que no es la voluntad del Señor, pues se pierden muchas batallas, pero para terminar bien, tenemos que ganar las victorias del día a día. En segundo lugar, vamos a avanzar un poquito más con la situación de Saúl, y aquí se empeora más. El versículo 3 y parte del 4 sigue de esta manera. Dice, la batalla se intensificó contra Saúl. Bueno, se va complicando más las cosas. Dice, y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Al verse gravemente herido, Saúl le dijo a su escudero, saca la espada y mátame. No sea que lo hagan esos incircuncisos cuando lleguen y se diviertan a costa mía. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo puse aquí, ¿cómo es que se termina mal? Aquí terminó bien mal Saúl, porque perdió todo el valor, toda la valentía que viene del Señor. Claro, él estaba vacío de Dios, lo que tenía era miedo, sí, era un cobarde en estas condiciones, sí, porque estaba sin Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí a primera instancia en el versículo 3? Las flechas lo alcanzan a Saúl. Y Saúl se ve rendido, ya está viendo la muerte, ¿sí? Y algo curioso que le dice a su escudero, ¿sabes qué? Saca tu espada y mátame tú. No vayan a ser esos incircuncisos, quiere decir los filisteos, los que no tenían temor a Dios. Dice, no voy a hacer que estos, pues, digan que me han matado. No quiero que ellos digan, yo vencí a Saúl. Más bien, tú mismo tienes que matarme. Más bien, quiero morir con orgullo, podríamos decir de esta manera. Pero justamente ahí está el problema en Saúl. El orgullo se empieza a apoderar. Vean qué tremendo esto, ¿no? Este es un pecado, el orgullo. Está ya en sus últimos minutos de vida, está muriendo. Y qué orgulloso, Saúl. O sea, no quiere que sepan que los demás, que los enemigos le han matado, sino que el escudero le mate. Eso es orgullo, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar mucho la situación de Saúl, cómo fue su vida, cómo está en sus últimos minutos ahí de vida. O sea, no está Dios para nada, sino más bien su corazón está lleno de pecado. Y es que hay que recordar un poco la vida de Saúl. Como dije antes, el Señor derramó todo en Saúl. Le dio muchas oportunidades para que él gane victorias y que termine bien su vida, termine bien su carrera como rey. El Señor le proveyó de todo. Lamentablemente fue desobediente, como dije antes. Lamentablemente él buscó otros medios para ganar victorias, pero le fue muy mal, porque sin el Señor, sin la mano de Dios, sin el poder de Dios en nosotros, es imposible ganar batallas.
No se gana batallas con nuestra fuerza, solamente es con el poder del Señor. Entiéndalo bien esto, estamos viendo aquí, para mí es muy claro, en este caso de Saúl, está terminando muy mal su vida, está terminando muy mal su carrera, está terminando muy mal con su familia, pues no veo nada de bueno en Saúl. Absolutamente nada, porque su corazón estaba cerrado a Dios. Era solamente un religioso. ¿Sí recuerdan cuando, por qué consultó a la bruja? Porque clamó al Señor y Dios no le contestó. Uno va a decir, pero Señor, ¿por qué no le contestó? Claro, es que justamente era muy superficial sus oraciones. Era, en otras palabras, un hombre hipócrita que decía que consultaba a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y Dios, como conoce todo, pues Él no le respondió absolutamente nada. Y por eso tuvo que buscar la brujería, ¿sí? Y le fue peor. Esto, podríamos decir, esto lo remató todo. Esto sí que de esta manera sí que le fue mal a Saúl. Entonces era orgulloso, era un pecador que no reconoció hasta el último minuto de su vida su pecado. Nunca se humilló, nunca buscó en verdad al Señor, aunque él decía que tenía a Dios, pero qué engañado que estaba Saúl, y por eso terminó muy, muy mal, porque el orgullo en este caso se apoderó. ¿Y qué dice el Señor con respecto justamente a esto, no? Dice recompensa de, miren, aquí está la clave de todo esto, recompensa de la humildad. La humildad es lo contrario del orgullo. Entonces, en vez de que en nosotros esté ese orgullo, ese pecado, pues nosotros tenemos que pedir al Señor que nos dé humildad, que tenemos o ser humildes, porque hay una recompensa, dice, de la humildad y del temor del Señor. ¿Cuáles han sido las recompensas? Las riquezas, la honra y la vida. O sea, ¿quién no quiere esto, no? O sea, riquezas, honra y vida, vida abundante, vida plena, en medio de batallas, eso, claro. Pero el Señor dice, a esto, para que haya esto, riquezas, honra y vida, pues su vida tiene que ser de humildad, no de orgullo. Entonces, en Saúl estamos viendo hasta el final justamente un hombre orgulloso. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ahora tenemos que entender y rebajarnos a esto y reconocer solamente el poder de Dios, no nuestras fuerzas, no lo que nosotros tenemos, sino más bien someternos completamente al Señor. Esto es humildad, ¿sí? Entonces, por eso dice, recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. A veces nosotros decimos, pero este año que está terminando no ha sido tan bueno, no fue mal en esto, he perdido esto, lo otro. Y claro, usted ya puede evaluar su vida con respecto a lo que está viviendo, tal vez lo que está pasando, o en este momento lo que ha sido este año. Sí, usted puede evaluar con respecto a esto, ¿no? Y el apóstol Pedro también en su primera carta nos dice algo en cuanto al orgullo, la humildad. En primera de Pedro 5:5 dice, asimismo jóvenes, sométanse a los ancianos. Y ahora viene lo siguiente, ¿no? Dice, revístanse todos, a todos nos dice el Señor, revístanse todos de humildad. O sea, cámbiense de ropa, saquen el orgullo y revístanse de humildad, sería esto, ¿no? Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia ¿a quién? A los humildes. En este caso, en el caso de Saúl, prácticamente Dios estaba oponiéndose, estaba en contra de Saúl. ¿Pueden imaginar esto? Por el orgullo. Está muriendo y ni siquiera ahí en ese momento muestra humildad. De decir, Señor, estoy muriendo, perdóname por todo esto, ayúdame. Pero no vemos absolutamente nada. Un hombre totalmente orgulloso, y el orgullo pues es un pecado que el Señor, como todos, lo detesta, ¿no? Dice, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dar gracia a los humildes, esto significa que recibimos el favor de Dios. Esa es la gracia a los humildes. Los humildes, repito, no son, como a veces, esto lo he repetido muchas veces, ¿no? Como algunos creen, no son los pobrecitos, los que no tienen nada. Dicen, qué humilde que es él, vive en humildad porque no tiene nada. No, eso no tiene nada que ver, ¿sí? La humildad tiene que ver en cuanto a cómo está mi corazón, cómo está ante Dios. O sea, reconocer que en verdad, pues, yo no puedo hacer absolutamente nada de bueno sin
sin el Señor. Esto es humildad, rebajarnos ante la presencia de Dios, rebajarnos ante Él, ante su poder, porque en verdad usted y yo no somos absolutamente nada. Necesitamos de Dios, absolutamente todo necesitamos. Todo necesitamos ¿de quién? De Dios. Y tenemos que estar conscientes, tenemos que estar claros en esto, que esa sea nuestra convicción, la suya, la mía, de que por sí solos no tenemos absolutamente nada. Más bien que Cristo sea reinando en nuestras vidas, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que dejemos que Dios en verdad reine en nuestras vidas. Esto le agrada al Señor. Las recompensas son lo que estaba en Proverbios: riquezas, honra, vida. Esto quiere darnos el Señor. Estas son las bendiciones de Dios. Pero tenemos que hacer las cosas de acuerdo a su voluntad, si no terminamos mal. Entonces, prácticamente lo que necesitamos aquí es ser valientes, el valor, no perder el valor como estamos viendo aquí en Saúl. El valor es lo que todos necesitamos, ser valientes es algo importante en nosotros. Pero ¿quién nos da el verdadero valor? ¿Quién nos da la verdadera valentía? Es el Señor, pero siempre y cuando nos sometamos a Él. ¿Sí? Entonces, en este punto se termina mal cuando se pierde el valor, el orgullo se apodera. Pero hay algo más, aquí también se puede perder el significado de la vida. Cuando dice, bueno, mi vida ya no tiene sentido. Parece que esto le pasó también a este rey Saúl. Y vamos a ver, seguir leyendo el versículo 4 desde la mitad que nos quedamos hasta el 6. Sigue de esta manera: pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl, miren lo que hace Saúl, de modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Cuando el escudero vio que Saúl caía muerto, también él se arrojó sobre su propia espada y murió con él. Así, en un mismo día, en un solo día, miren lo que dice aquí, así en un mismo día murieron Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Esto es terminar mal. Qué terrible. En un mismo día, pues, se terminó mal. Un caos y un desastre total. Saúl perdió su familia, perdió su vida, perdió todas las oportunidades que Dios le dio, y el pueblo, muchos murieron, muchos israelitas, por la irresponsabilidad mismo de Saúl. Perder el significado de la vida. Cuando dice, bueno, al escudero dice, mátame tú mismo. Esto es ya sentirse rendido y no luchar, ¿sí? ¿Cómo puede decir esto? Esto es cuando alguien, como dije hace un momento, es cuando alguien dice ya, mi vida no tiene sentido, ¿para qué estoy aquí? Mejor tengo que matarme, mejor tengo que eliminarme, porque ya no hago nada aquí. Eso está pensando Saúl, ya, mi vida se acabó, no tiene sentido. Entonces, escudero, saca tu espada y acaba de matarme, ya, se acabó todo. Orgulloso y también sin ningún significado de lo que es la vida. Eso es terminar mal, terminar bien mal. Y esto es, uno se puede ver aquí también cuando las cosas se empeoran en el hogar, en el matrimonio, la familia, donde ya no saben qué hacer con deudas y todo el caos de la situación en la que estamos. Y en las noticias se ve a diario esto, ¿no? Suicidado, quitado la vida, lanzado del puente, lanzado del 5º piso, asesinado y asesina a su esposa. Es esto, ¿no? Perder el significado de la vida. Terminar pésimamente mal. ¿Qué cosas? Uno se pregunta, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde se perdió el valor de la vida, el significado de la vida? Bueno, el Señor Jesús nos está mostrando cuán importante es todo esto para nosotros, los que creemos en Él. Él nos dijo ahí de una forma bien clara que Él ha venido aquí para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna. Entonces la vida plena está en Jesús. Cuando estamos desconectados de Jesús, pues la vida no vale para nada, parece, ¿no? La vida de uno y los demás. Porque
terminan quitándose la vida, pero antes de quitarse la vida, terminan quitando la vida de sus propios hijos, de su esposa, lo que sea. Noticias trágicas, ¿no? Aquí estamos viendo una de estas con Saúl. Es exactamente lo mismo, pero Dios nos quiere guiar por otro sendero, el camino de la verdad, pero es a través de su voluntad, haciendo su voluntad. Entonces, aquí vemos esta situación de Saúl y en Proverbios podemos leer esto, ¿no? Y me encanta este versículo, Proverbios 4:23, dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que cuidemos mucho nuestro corazón, o sea, todo lo que el Señor ha hecho en nosotros, que cuidemos nuestra vida, nuestro ser, de que sea contaminado de toda la basura del mundo, de todo lo que es pecaminoso. Dice, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Depende de esto, dice la vida. Pero cuando terminamos mal es porque en verdad no hemos guardado ni hemos cuidado nuestros corazones, nuestra vida, nuestro ser. Entonces, a la final, pues, nos quitamos la vida o terminamos bien mal. Pero el Señor nos advierte, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Bueno, y en tercer lugar vamos a ver que se pierde también la seguridad. Leamos el versículo 7. Sí, y en adelante, ¿no? Después solo nos concentramos en el 7, algo interesante que sale aquí. Sigamos leyendo esta historia. Dice, cuando los israelitas que vivían al otro lado del valle y del Jordán, vieron que el ejército de Israel había huido. Bueno, el pueblo de Israel huyó, ¿sí? Y que Saúl y sus hijos habían muerto. También ellos abandonaron sus ciudades y se dieron a la fuga. Así fue como los filisteos las ocuparon. Ya, victoria para los enemigos. Dice, al otro día, cuando los filisteos llegaron para despojar a los cadáveres, encontraron a Saúl y a sus hijos muertos en el monte Gilboa. Entonces, miren lo que hacen, ¿no? Entonces lo decapitaron, le quitaron las armas y enviaron mensajeros por todo el país filisteo para que proclamaran la noticia en el templo de sus ídolos y ante todo el pueblo. Sus armas las depositaron en el templo de la diosa Astarte, qué terrible, ¿no? Y su cadáver lo colgaron en el muro de Betzán. Cuando los habitantes de Jabes de Galaad se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con Saúl, los más valientes de ellos caminaron toda la noche hacia Betzán, tomaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos y luego de bajarlos del muro, regresaron a Jabes. Allí los incineraron y luego tomaron los huesos y los enterraron en la sombra del tamarisco de Jabes. Después de esto guardaron 7 días de ayuno. Esa es la historia de Saúl. Qué tragedia. Terminó más que mal, bien mal, lamentablemente. Y claro, ya Saúl murió, ya su familia ya no está. Y queda el pueblo, queda el pueblo. Los que todavía no, muchos cayeron en la batalla, pero los que estaban al otro lado, dice ahí, que se enteraron de que todo lo que sucedió con Saúl, su familia, y que todo el ejército había sido derrotado, empiezan a huir. Yo puse aquí, ya no se sintieron seguros, perdieron la seguridad. Me hizo pensar mucho, algo, sí es lamentable también decirlo esto, no, pero todos lo sabemos, algo que también estamos viviendo como ecuatorianos, como que hemos perdido la seguridad. O sea, y nos sentimos inquietos, ¿no? Y no sabemos qué es lo que va a pasar si yo salgo aquí en la noche, mañana. Qué inseguridad que tenemos aquí en nuestro país. Y algunos han dicho, bueno, ya nuestro país no es seguro, hay que salir de este lugar, hay que huir, tal vez refugiarnos en otro lugar. Y es así como muchísima gente sale y no sé si es correcto o no es correcto, si es una solución o no, pero es ante la desesperación de falta de seguridad. Y aquí yo puedo ver a estos israelitas que quedaron, dijeron aquí, no es nada seguro, huyamos. Bueno, y aquí podemos ver que el miedo empieza
apoderarse ante toda la inseguridad. Pero, ¿cómo debemos sentir nosotros como cristianos? Y también como ecuatorianos aquí, ¿no? O sea, pero más que nada como creyentes, como el pueblo de Dios, como la iglesia de Cristo. Yo creo que debemos sentirnos en medio de todo lo que está pasando seguros, confiados en el Señor, que podamos descansar en Él. Eso es lo que Dios quiere, que en medio de cualquier situación que vivamos, descansemos en el Señor. Bueno, los que huyen piensan que es la solución, pero si están sin el Señor es complicado también, ¿no? Es difícil. Lo importante es que si voy a otro lado, como sea, bueno, yo esté con el Señor y punto. O sea, que el Señor sea mi refugio. No importa si salgo o no salgo, como sea, pero yo debo descansar en el Señor. Entonces, aquí lo que más bien vemos, como puse, es que el miedo empieza a apoderarse y empiezan a escapar. Bueno, ahora, ¿qué nos dice el Señor a nosotros, no? En Efesios capítulo 6, es un pasaje muy conocido, todo el contexto nos habla de esa gran armadura de Dios, pero el versículo 13 dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el final con firmeza. A ver, aquí nos está dando ya el Señor pues las pautas de cómo tenemos que enfrentar, cómo tenemos que ganar las batallas, ¿sí? Primero dice, pónganse toda la armadura de Dios. No sé si usted está o no con la armadura de Dios. No voy a explicar, no me voy a ampliar en lo que es la armadura de Dios, pero sí le dejo como una tarea a usted. Puede ir en su casa a revisar en estos días Efesios capítulo 6 y empápese todo lo que el Señor le está diciendo ahí. Apropiese de todo esto, de toda la armadura de Dios. Póngase esa armadura de Dios, porque esto es lo que un creyente debe estar puesto. Dice, porque cuando llegue el día malo, no quiero ser tan negativo en esto, pero el Señor nos está advirtiendo de que viene el 2025 y dice, estén preparados, estén listos porque van a venir días malos. Así como seguramente en este 2024 que se está acabando, seguramente ustedes y yo también hemos enfrentado días malos, días bien complicados, días bien difíciles, pero el asunto es cómo batalló. Bueno, si está aquí es algo bueno porque ha batallado, ha luchado, se ha mantenido firme y por eso estamos aquí. Muchos tal vez ya no están, no han batallado, han sido derrotados, han sido alcanzados por las flechas, por el enemigo. Pero si usted está aquí, gracias a Dios, perseveremos, sigamos adelante, sigamos luchando, sigamos puestos esta armadura de Dios, porque el Señor nos dice, van a venir días malos. ¿Por qué van a venir días malos? Porque estamos en un mundo malo, porque estamos en un mundo perdido, estamos en un mundo pecaminoso y nuestra naturaleza mismo es pecaminosa. Entonces el Señor sabe muy bien esto, dice, cuando vengan esos días malos, que ustedes puedan resistir hasta el final. En otras palabras, está diciendo, para que ustedes batallen y para que ustedes tengan victorias y terminen bien. Eso es lo que el Señor nos está mencionando aquí. Entonces, aquí sí podríamos ver, ¿no?, que perder la confianza en Dios, pues esto nos va a llevar a las derrotas. Más bien, tenemos, como dije, confiar plenamente en Dios y en sus promesas. Agarrarnos de todo esto. Y ahí mantenernos, como leímos antes, las palabras de Pablo, pase lo que pase. Venga lo que venga, cueste lo que nos cueste, luchemos, hermanos, luchemos como cuerpo de Cristo, como iglesia. No nos dejemos derrotar, no nos sintamos impotentes ante las cosas que tenemos que enfrentar. Que el Señor esté reinando completamente en nuestros corazones y sí, con esto podemos avanzar, batallar, luchar y vamos a celebrar victorias y terminar bien. No sé, seguramente usted ya está pensando en el 2025, dice, sí, en este año no ha sido tan bueno. A veces así siempre decimos, ¿no? Es que ha habido días malos, o sea, no es que un año va a ser a la perfección, no existe esto por un acaso, ¿no? Entonces sí, el Señor nos advierte,
en esto, no sé cómo fue el 2024, pero ahora nos proyectamos a un nuevo año, si Dios lo permite. Y aquí quiero hacer una aclaración también, hermanos, que no caigamos en esto solamente que nos apoderemos de emociones o de sentimientos, porque es lo típico, ¿no? Este es muy conocido. Ya viene un nuevo año, bueno, este año no ha sido tan bueno, pero el próximo año sí. Desde el 1 de enero voy a hacer cambios, voy a ser diferente, Está bien por un lado, pero muchas veces es solamente emoción. Y si es solamente una emoción, miren, no le va a durar ni siquiera enero. No va a llegar ni hasta el final de enero, se le va a acabar. Más bien, como creyentes, yo creo que tenemos que dejar a un lado esto de emociones, no tenemos que emocionarnos en ese sentido, más bien rendirnos a Cristo y ser honestos con Él, ir a la palabra y decir, Señor, aquí he fallado, aquí, Señor, he hecho mal las cosas y este año no estoy terminando muy bien, Señor, ha sido por esto, sea que me perdones, dame sabiduría, dame tu poder para avanzar el próximo año, pero que sea bajo tu voluntad, no según mi emoción. Tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios y tenemos que ser honestos, tenemos que ser muy claros con respecto a lo que nosotros queremos para el próximo año, pero firmes en la palabra, en la voluntad de Dios. Entonces, sí que tenemos que hacerlo algo muy diferente, ¿sí? Como dice Pablo, lo repito, Efesios 6:13, por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios. Quizá que sea una petición, una oración al Señor. Quisiera desde enero ponerme siempre la armadura de Dios. Ayúdame, Señor. Yo quiero estar preparado para que cuando vengan los días malos, yo pueda enfrentar con firmeza y tener victorias. Ayúdame, Señor, en esto. Pero, repito, no de una forma emocional. Hágalo de una forma real, consciente de lo que significa todo esto, consciente de lo que es Dios o lo que le significa Dios para cada uno de nosotros. Entonces, aquí podríamos ver o hacernos nuevamente la pregunta, ¿cómo está terminando el 2024? Usted ya puede evaluarse un poco. Si usted dice, bien, súper bien, eso no quiere decir que no tuvo que enfrentar nada. ¿Sí? Si usted dice bien, es porque batalló en muchas cosas en este año y Dios le dio la victoria por su fidelidad a Él y porque Dios es fiel a usted y porque Dios es un Dios de misericordia. Por eso podemos decir bien, súper bien, qué bueno que podamos decirlo de esta manera. Pero, repito, no es porque no ha habido nada. Hemos enfrentado, hemos batallado y Dios nos ha ayudado. Y podemos ir, hasta aquí nos ha traído el Señor, gracias a Dios, gracias al Señor. Pero usted puede decir, me fue mal, aquí fui derrotado, aquí no superé, aquí me estanqué, aquí me quedé. Bueno, si es así, pues póngase a cuentas con el Señor. Dios es bueno, Dios es un Dios de misericordia, como estamos viendo. Y Él es el único que le va a poder levantar, le va a dar nuevas fuerzas y usted va a poder continuar un próximo año o un siguiente año con la ayuda de Él. Porque Él le va a levantar, Él le va a sanar, Él le va a santificar nuevamente su vida y le va a dar nuevas oportunidades. Pero primero tiene que ponerse a cuentas con el Señor. Si es que usted está calificando, si dice, no ha sido, estoy terminando mal el año, estoy casi con las justas. Bueno, digo casi con las justas porque está aquí. Repito, porque algunos ya se han dejado derrotar. No están acá, no están en conexión con el Señor. Esto es lamentable. Bueno, ha llegado ante la presencia del Señor y Dios sabe lo que hay en su corazón. Él le va a levantar, Él le va a restaurar. Necesitamos, todos ustedes, yo, necesitamos de la fortaleza que viene del Señor. Entonces, hermanos, podemos decir de esta manera, ¿no? Cada día, cada semana, cada mes, es de muchos desafíos para el bienestar de la familia, de la vida, de la familia, lo que sea. Yo creo que cada día tenemos muchos desafíos, por no decirlo, muchas batallas. Pero todo esto también pone el Señor para nuestro propio bien. Dice, lo importante aquí es batallar con la fortaleza que nos da el Señor,
para así terminar bien todas las responsabilidades delegadas por Dios, que el día de mañana y el próximo año sea diferente, actuando en todas las áreas de la vida bajo que la voluntad de Dios. Puede cambiar mucho el próximo año para bien, para terminar bien, pero tenemos que aferrarnos a la voluntad de Él. No decirlo como a veces se escucha, no, bueno, entonces que se haga la voluntad de Dios, o esta creo que es la voluntad de Dios. No, no es así. Tenemos que saberlo muy claramente que la voluntad de Dios es lo que está escrito aquí, lo que Él nos está diciendo. Aquí podría poner un sinnúmero de ejemplos en cuanto a lo que es la voluntad de Dios. Aquí muchas veces yo he predicado y esto es lo que siempre está latente en mi corazón cuando el Señor dice, Él dice, esta es mi voluntad. ¿Saben cuál es mi voluntad? Entre muchas cosas, ¿no? Dice, mi voluntad es que ustedes vayan y hagan discípulos de todas las naciones del mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay una promesa, y he aquí que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Bueno, esa es la voluntad de Dios. No sé cómo cumplió el 2024. Yo podría preguntarle, si es así, si usted sabe que esta es la voluntad de Dios, sí conoce. Yo preguntaría, bueno, ¿cuántos discípulos ha hecho en el 2024? ¿Cuántos discípulos hizo en el 2024? Porque es la voluntad de Dios. Y en el 2025, ¿cómo va a aplicarlo esto? ¿Cómo va a vivirlo esto? En la mañana también ponía, bueno, yo podía cogerle la palabra, ¿no? Y mostrar la voluntad del Señor. La voluntad del Señor dice a los esposos, yo me incluyo, aquí estamos algunos esposos. ¿Qué dice el Señor? ¿Cuál es la voluntad de Él? Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Bueno, para los que estamos aquí como esposos, allá, yo digo, me incluyo, yo tengo que batallar y hacer esto y cumplir. O sea, en primer lugar, porque Dios me dice, y en segundo, porque hay una promesa. Él va a estar conmigo y va a haber bienestar en mi matrimonio, en la familia. Entonces yo tengo que hacer la voluntad que Él me pide. Esposas, también la voluntad del Señor, ¿no? Esposas, sométanse a sus esposos. Bueno, esto es muchas veces lo que un poquito choca ahí, ¿no? Para las mujeres, ¿sé cómo? Bueno, ahí tenemos que batallar, luchar, porque esa es la voluntad del Señor. Y por eso dice, pase lo que pase, cueste lo que cueste, hagan la voluntad del Señor. Y así podría ir cogiendo ejemplos de lo que es la voluntad de Dios, para que usted piense por un momento y pueda evaluar lo que pasó en el 2024, para que en el 2025 se esmeren ustedes, se esfuerce para hacer la voluntad de Dios. En todo sentido, no en ciertas áreas, no solamente en lo que me gusta o lo que es más fácil, podemos decirlo así. No, en todo lo que Dios nos está mostrando. Tenemos que batallar, tenemos que luchar para hacer la voluntad de Él. El Señor dice, yo quiero que ustedes sean santos como yo soy santo. Es la voluntad del Señor también, ¿no es cierto? Que haya santidad en nosotros. Pero entonces luchemos, batallemos para ser verdaderamente santos, no perfectos, santos en el sentido que en verdad le pertenecemos al Señor y que en verdad el Señor vea cómo están nuestros corazones, nuestra actitud, batallando para hacer las cosas correctas. Sí nos vamos a equivocar, vamos a errar, incluso vamos a pecar en el intento, pero el Señor sabe, el Señor conoce. Entonces, a esto me estoy refiriendo aquí cuando estoy diciendo que el día de mañana y el próximo año sea diferente actuando en todas las áreas de la vida bajo la voluntad de Dios. Que este año que viene sea diferente y que al final podamos decir bien, pero después de haber batallado, haber luchado y haber hecho su voluntad.